campaña sea pacífica, sea alegre, tranquila pero no boba, en pos de conquistar las mayorías electorales de Colombia, las mayorías del pueblo, en pos de lograr una fuerza colectiva, social, integrada por esa inmensa diversidad de la sociedad colombiana, regional, étnica, cultural, de hombres, de mujeres, sobre todo, pueda cambiar la historia de Colombia. Lo que se define en estas elecciones no es como antaño, simplemente un cambio de nombres, un cambio de colores, un cambio de siglas políticas. Lo que se define en estas elecciones es si dejamos que Colombia siga como va, que yo considero que es seguir hacia el abismo, o definitivamente cambiamos de era histórica, cambiamos de una economía que hoy por hoy está condenando a Bucaramanga a la pobreza, ha destruido completamente su tejido industrial, antaño muy famoso, muy democrático entre otros, porque se trataba de empresas de taller en la casa, de garajes productivos, de barrios, del trabajo alrededor de la industria del cuero, de las joyas, de las confecciones. Y las estadísticas frías del DANE van mostrando que ese hecho, esa conquista de la sociedad bumanguesa, que había logrado que su sociedad fuese de las de menores niveles de pobreza comparativamente con las demás capitales de Colombia, hoy ya no existe. Hoy ese tejido industrial y productivo ha abandonado la ciudad, se ha ido o ha quebrado, y entonces lo que cunde es el desempleo, sobre todo de la mujer, del joven. Y en ese desempleo lo que va creciendo es el hambre. Las estadísticas del DANE dicen que la ciudad de Bucaramanga ha visto crecer el hambre, la pobreza, mucho más que el promedio de Santander y mucho más que el promedio del país. Y una realidad de esas que debe ser catastrófica para la vida cotidiana de muchas familias que, siendo de la clase media o por lo menos de algún nivel de sostenibilidad económica, hoy se han venido a menos, hoy se han destruido en medio del desamparo. Bucaramanga vive una crisis que hay que ponerle cuidado, una crisis que quizás se refleje en el incremento de la inseguridad callejera, que quizás se refleje en el incremento de la destrucción familiar, que quizás se refleje en esa niñez y en esa juventud que empiezan a mirar con desesperanza, como si no hubiera alternativa, como si todo hubiera terminado antes de comenzar. Y por tanto, la decisión política, porque lo es, la decisión electoral, la necesidad que muchísima gente que antes veía la política y el poder con desdén, con pereza, con apatía y con razón, hoy le pongan cuidado, porque ni más ni menos se puede transformar el país en uno u otro sentido, y hay mucho engaño deambulando por las calles, que si seguimos como vamos, y tengo que decir que la inmensa mayoría de los candidatos presidenciales está buscando, unos de una manera, otros de otra, unos con elegancia, otros sin elegancia, unos vestidos de blue jean y de tenis y otros de corbata, están buscando cómo detener la oleada del cambio, están buscando cómo mantener los privilegios actuales, cómo mantener esta profunda desigualdad que solo beneficia a 5 y perjudica a las mayorías de Colombia. Aquí hemos querido venir como primer puesto de la caravana, primera estación, como llaman, a la Universidad Industrial de Santander.
Está grabada en la historia contemporánea de Colombia por muchísimas razones. Aquí se podrían desatar una serie de debates incluso alrededor de varios temas que he propuesto para la discusión pública. Pero me interesa, antes de la discusión particular de temas como qué va a pasar con la ingeniería de petróleos en Colombia, por ejemplo, en medio de una circunstancia mundial que va ordenando el fin de la era del petróleo por razones vitales. Temas concretos que obviamente deberían acaparar la atención de la discusión académica y social. Académica allá adentro y social entre los trabajadores, las trabajadoras de Ecopetrol, en Barrancabermeja, en Tibú, de la sociedad toda de Colombia. Pero es que aquí se ha lanzado una amenaza desde hace varias décadas que diferentes políticos repiten una y otra vez. Yo las escuché en la ciudad de Bogotá, cuando personas muy queridas por la sociedad colombiana planteaban, por ejemplo, que había que acabar la Universidad Distrital de Bogotá porque era preferible usar esos recursos para entregárselo en becas, como al estilo de Ser Pilo Paga, a los jóvenes para que pudieran estudiar en universidades privadas. Algo así se ha hecho y se ha propuesto con la Universidad de Córdoba, con la Universidad de Sucre, con la Universidad Popular del Cesar, con diversas universidades en Antioquia de carácter público, en el Valle del Cauca. Y entonces uno se pregunta qué pretende este tipo de liderazgo político con la sociedad colombiana al querer quitarle su educación superior. Porque es que una beca en los Andes hoy cuesta más o menos, en alguna carrera en promedio, 20 millones semestrales. En un año una carrera de esas, mal contado, porque no he vuelto ni siquiera a averiguar, puede valer 40 millones. Claro, una familia que pague 40 millones por la educación de su hijo, pues una familia de clase media alta, diría yo. Y eso que ahí tendría que endeudarse, vivir, pagar deuda por el estudio, y más arriba. La mayoría del pueblo colombiano no puede pagar 40 millones de pesos por una carrera al año. Y el Estado, si hace ese esfuerzo, y entonces le da una beca a un muchacho o una muchacha para que estudie X cosa en los Andes, por ejemplo, y mete 40 millones de pesos del presupuesto público que van a parar a la fundación que dirige la Universidad de los Andes, pues lo que estamos haciendo a través de ese tipo de planteamiento es ni más ni menos creer que el presupuesto que es público de todos y todas debe subvencionar y financiar la universidad privada de Colombia. Y eso no puede ser, porque mientras se dedica 40 millones para que un joven o una joven estudie, y sería privilegiada la persona que lo logre, esa misma cantidad de plata podría beneficiar a 5 o 6 estudiantes, hombres y mujeres, si estudieran en una universidad pública. ¡Ahora sí, señor! Son unas matemáticas simples que no se hacen y de las cuales hay que partir, porque entonces ¿qué pretendemos? Que una minoría de la juventud privilegiada sea por el don de la inteligencia. Yo siempre he desconfiado de eso, porque los seres humanos sirven siempre en algún tipo de vocación. No es que sea malo y bueno en matemáticas, no, es que unos son matemáticos y otros son poetas, y otras son médicas y científicas. Y es esa constelación del saber, en esa pluralidad de saberes, que hay que ponerlo en plural, que unos son del cerebro y otras son del corazón.
que los saberes del corazón se llaman sensibilidad y están ligados al arte, a la cultura, al deporte incluso. Y en cambio los saberes del cerebro pues están ligados a la matemática, a la abstracción. No se puede dividir los saberes y una sociedad en que una tenga solo los saberes del cerebro y otra tenga solo los saberes del corazón, porque no es posible. El ser humano junta en sí mismo cerebro y corazón, y más en una sociedad latina, afro, indígena, mestiza como la nuestra, en donde tantas raíces históricas, unas de aquí y otras del mundo, concurren en nuestras propias venas. La necesidad de sensibilizar a la sociedad, que se ha insensibilizado a partir de la masacre, de la muerte, del terror, es fundamental si queremos una sociedad libre, una sociedad democrática, una sociedad que no se deje conducir como rebaño al matadero. Hemos visto ya en la historia reciente cómo la sociedad colombiana ha perdido tanta defensa democrática en su interior, que ha sido conducida como rebaño a los mataderos. La extensión de las masacres, el asesinato de los líderes sociales, o algo que a mí me pareció dantesco, el que una sociedad en parte aplaudiese el que se le asesinaran 6.402 de sus hijos, simplemente para mostrarlos como bajas guerrilleras, a ver si como en el circo romano de aquel entonces el pueblo raso aplaudía a la muerte. Cuando un pueblo aplaude a la muerte, cuando un pueblo cree que es alrededor de la muerte que se construye la seguridad, ese pueblo ha sido llevado a una insensibilidad tal que permite, por ejemplo, el gulag, o que permite, por ejemplo, la cámara de gas, o que permite, por ejemplo, el genocidio, o que permite, por ejemplo, su propia destrucción, como en Colombia. Por eso sensibilizar la sociedad es fundamental, y por eso llevar la sociedad hacia estadios mayores de intelecto general es clave si queremos salir de la violencia perpetua, si queremos tener simplemente un mejor vivir. Y en esa perspectiva, la educación es fundamental. No toda la educación. Ayer tuve, antes de ayer, ya no me acuerdo el día, tuve un debate con algunos candidatos y uno de ellos decía: es que yo soy el de la educación. Alejandro Gaviria. En general, casi todos los candidatos dicen: yo soy el candidato de la educación. Pero es que no es una educación en abstracto, no es la palabra en el discurso. Los que construyeron la política de ser pilos paga estaban expresando una política educativa. Los que construyeron la idea de los colegios por concesión, manejada la infraestructura pública por entidades privadas, pues es una política educativa. Los que han pensado en la privatización del recurso de la universidad pública para ser trasladado, cerrando esas universidades a la universidad privada, pues están planteando una política educativa. Los que plantearon, recuerdo yo que era congresista en aquel entonces, el que cada profesor tuviera más estudiantes que enseñar, que los promedios que había en ese entonces, independientemente si al aumentar el número de estudiantes por aula era cayendo la calidad educativa, pues lo que estaban expresando era un tipo de política educativa. Nosotros queremos que quede claro cuál es nuestra política frente a la educación de la sociedad colombiana. Nosotros lo que queremos fortalecer es un sistema de educación pública, presencial, de calidad,
y gratuita para toda la juventud colombiana. Y por eso, cuando nos encontramos frente a la más querida de las universidades, quizás con la nacional en la historia de Colombia, que es la UBIS, de antaño, yo creo que los jóvenes de hoy sabrán esa historia. De aquí salió una marcha. Yo no sé si esta sería la sede en ese entonces, la misma. Salió una marcha hacia Bogotá que fundó la idea de la emancipación social de Colombia. Aquí está el corazón de eso. Por eso hay mucha gente que no quiere la universidad, porque de aquí nació, con las ideas del entonces y las ideas y las prácticas que se tenían hace décadas, salió una generación de jóvenes muy clave para la historia de Colombia, que le planteó en su caminar hacia Bogotá a todo el pueblo de Colombia la idea de que teníamos que ser una sociedad libre e igualitaria. Y entonces, ahora que nosotros venimos de todas las regiones de Colombia, ya que la hemos andado una y otra vez, acá, al revés de esa marcha, al corazón de donde surgieron nuestros esfuerzos, pues nosotros no podemos venir aquí a decir: no, es que en mi programa de gobierno esta universidad se va a acabar porque es mejor entregarle la plata en becas a unos jóvenes. No. Toda la sociedad bugamanguesa y santanderiana debería reaccionar ante una frase de tal estilo, si es que le quieren quitar el corazón y el cerebro a su sociedad. Ni más ni menos, el corazón y el cerebro. Así como tenía que reaccionar toda la sociedad santanderiana en una sola voz cuando por las noticias empezaba a aparecer la verdad. Entre otras, me tocó a mí iniciar en un debate. Nunca me imaginé la cantidad del volumen a la que había llegado un gobierno que había matado 6.402 de sus hijos. ¡Uribe Paraco, hijo de puta! ¿Qué sociedad puede silenciarse cuando le están matando a sus hijos, a sus hijas? No es que son los del vecino, no es que son los de los pobres, no es que son los de los indígenas, no es que es los de la chusma, no es que son terroristas, empezaron a decir en la televisión. No, los muertos, los miles de jóvenes muertos en Colombia en manos del Estado, desaparecidos, descuartizados en bombardeos, descuartizados a través de las granadas lacrimógenas que disparan directamente a los ojos. Ayer lo hicieron. Perseguidos. No persiguen el traqueto. Anoche dispararon. No persiguen el gran narcotraficante. Se toman whisky con él en los clubes sociales. Pactan con el gran narcotraficante las leyes, la distribución del territorio. Comparten con ellos las grandes empresas constructoras. Determinan para quién es el agua y a qué negocio van. Desalojan. Y en cambio, y por la noche matan con el narcotraficante. Y yo he llegado a la conclusión que el político se acuesta con el narcotraficante en la misma cama. Tal ha llegado la relación política incestuosa que denomino el régimen de corrupción. Lamentablemente la palabra corrupción hoy la manejan todos los candidatos como si hubieran luchado contra ella. Pero ese régimen de corrupción nos ha demostrado ante nuestros ojos que prefieren acostarse en la cama con el narcotraficante y en cambio prefieren descuartizar, condenar y perseguir y asesinar al joven solo porque pide educación. Y una sociedad así no va para ningún Pereira, como dicen, con el perdón de Pereira. No va para ninguna parte.
no va sino al abismo. Lo estamos observando, aunque aún una parte de la sociedad quisiera hacer lo del avestruz. Es que la estadística económica ya dijo que después de 3 o 4 décadas de discurso neoliberal, de libertad de mercados, de la idea ilusoria de que nos íbamos a volver ricos, de que comprando en los moles de Miami íbamos a enriquecer la sociedad colombiana, de que el boom del petróleo y el carbón nos iba a disparar como una sociedad pujante. La estadística de ayer dice que el principal producto de exportación de Colombia hoy es la cocaína. A eso llegó el resultado económico de 3 décadas de estos gobernantes. Es que ayer, antes de que comenzara el nefasto partido, que me tocó responder que la P de pacto debería ser la P de Peckerman. Se me volvió más famoso el trío que las manifestaciones de ayer. Pero ayer que estábamos en Nariño, en Pasto, también una ciudad universitaria y una juventud absolutamente decidida a la transformación de Colombia. Fuimos a Pasto y Piales, ahí en el camino abrí en la red, ¿cómo es? El Twitter, y apareció una noticia de la FAO, de la Organización Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas. No era del vecino, no era información, como dice Mejía y Cabal, comunista, aunque ya dirán que la FAO es castrochavista. La FAO reside en Roma, donde habita el Papa. Allá tiene su sede principal y examina los niveles de nutrición, de alimentación, los problemas que pueda haber en todo el planeta alrededor de la seguridad alimentaria. Y entonces mostró un mapa y yo casi quedo quieto. Dije, pero ¿qué? Todo lo que he dicho en los discursos es nada comparado con lo que muestra este mapa. El mapa del hambre en el mundo. Ponían de oscuro los países en crisis alimentaria, en crisis del hambre. Y ahí aparecía en América todo blanco. Solo habían 3 países en negro. Y no era el vecino, como nos dice RCN, no sé por qué. No me voy a meter en ese cuento. Solo habían 3 países con crisis alimentaria: Haití, Honduras, que acaba de cambiar su gobierno, menos mal, y Colombia. En América del Sur, solo un país tiene crisis alimentaria en este momento. Es decir, gente que está al borde de la muerte porque no tiene que comer. Gente que ya no va a poder reparar el daño en su cerebro, sobre todo si son niños y niñas, porque la desnutrición aguda hace que el organismo humano, para poder vivir, se coma parte del cerebro y quita la capacidad mental de por vida. El único país en América del Sur en esas circunstancias, con altos niveles de la población, en medio de una crisis del hambre, era Colombia. Y entonces uno se pregunta, en un país con tanta tierra fértil como el nuestro, en un país en donde casi todos nosotros hemos sido hijos o nietos de campesinos, yo he cogido un azadón para sembrar maíz. ¿Cuántos no? Millones y millones saben aquí cultivar la tierra, en un país del sol y del agua, en un país tan hermoso que hasta Hollywood hace negocios con nuestra hermosura. ¿Cómo es posible que estemos padeciendo el hambre? Los medios dicen, no, es que fue el virus. Y entonces, si el virus arrasó en todo el mundo, ¿por qué todos los países no están en negro en el mapa de la FAO? Son una minoría. Allá Yemen, que está en guerra; allá Siria, que está en guerra; allá Afganistán, que está en guerra. Eso es lo que aparece del Asia. Y una franja negra en África, porque se están quedando sin agua al sur del Sahara. Y
solo 3 países en América: Haití, Honduras y Colombia. Entonces eso no es el virus, a menos que le pongamos nombre al gobierno con el epíteto de virus, porque ha sido peor que el COVID-19. Eso se llama incapacidad. Tener un país tan rico en tierras, en fertilidad, en agua, en sol, y condenar a la sociedad que la habita al hambre, se llama incapacidad política. Se llama una clase política absolutamente inepta, ignorante, pero absolutamente astuta cuando se trata de engañar al pueblo para hacer negocios particulares y llenarse los bolsillos. Se llama un régimen de corrupción que está entregando el país a 5 y dejando a millones por fuera de las posibilidades del vivir. Por eso es que necesitamos que esta universidad se convierta en una universidad poderosa en todo Santander. Por eso yo no voy a quitarle el presupuesto y a cambiarlo, sino al contrario. El presupuesto de la educación superior, que en este año, en el presupuesto nacional, es de 4 billones para todas las universidades públicas nacionales del país, tiene que incrementarse, según mis cálculos y la de nuestros expertos, para que logre cubrir el conjunto de la juventud colombiana a 14 billones de pesos al año. Ya me dirá Vicky por ahí, populista, ¿cómo se puede pasar de 4 a 14 billones? ¿De dónde va a sacar la plata? Pero sí la tenían lista, 4.000 millones de dólares para comprarse unos aviones de guerra. Ahí sí no había preguntas. No ha habido preguntas cuando se gastan billones de pesos en cemento una y otra vez para que el cartel de la contratación se quede con el erario público y las regalías. No han hecho preguntas cuando han dedicado 4.000 millones de dólares a robarse Reficar, y mucho menos se han preguntado cuál es el mayor robo del erario de Colombia. Y aquí hay uno de los mayores engaños en la política de la sociedad colombiana, porque todos sabemos que hay corrupción y que los políticos en su mayoría son corruptos, pero no vemos la corrupción del que está detrás del político, que es el dueño del banco, que es el dueño de la tierra, que es el dueño del narcotráfico, que es el dueño privado del gran contrato. La mayor corrupción que hay en Colombia vale 50 billones al año. Y tiene que ver con ese conjunto de fortunas de personas poderosas en la economía que no pagan el impuesto. Desde que entré a ese Congreso de la República muy joven, salido de la lucha popular insurgente de Colombia, encontré por lo menos 15 reformas tributarias, y en todas siempre la filosofía era la misma: reducirle impuestos a los ricos y ponerle impuestos a la comida, al trabajador y la trabajadora. No ha cambiado. En toda esa época son billones de pesos los que se le han regalado a los poderosos de Colombia en reducción de impuestos, y son billones de pesos los que le han sacado al bolsillo de la gente trabajadora. Ese es el mayor hecho de corrupción. Con esos dineros, si volviéramos a la justicia tributaria, es decir, el que más tiene más paga, podríamos financiar todo el salto de la educación superior en Colombia para que ningún jovencito o jovencita, ningún joven en Colombia, en ninguna parte del territorio, se le pudiera cerrar las puertas de la universidad y decirle: oiga, usted no puede estudiar lo que quiere hacer. Claro que podríamos financiar
de 4 a 14 millones en un presupuesto anual que es de 350. ¿Cómo así que en 350 billones no podemos hacer saltar una partida de 4 a 14 para que toda nuestra juventud pueda acceder a estudiar lo que se le dé la gana? Ese es el cambio. El cambio simplemente es justicia tributaria, el cambio simplemente es cambiar unos fusiles por unas escuelas, unos tanques por unos colegios. Nuestros hijos con discapacidad. Unos colegios que eleven el intelecto general de toda la sociedad y que nos permitan entonces transitar de una economía especulativa hacia una economía productiva. Bueno, creo que hay que seguir con la caravana. Yo les voy a pedir que nos acompañen esta tarde. El estudiantado quiere preguntar. A las 5 más o menos de la tarde, en Piedecuesta, donde vamos a profundizar estos conceptos. Quería venir aquí a la UIS a anunciar nuestro programa respecto a la universidad pública en Colombia. Gracias por su asistencia. Voy a darle la palabra, ¿cómo se llama?, a Nelson, joven estudiante de la UIS, para que nos acompañe con sus palabras. Bueno, primero empezando por lo que dicen los compas de que preguntan, ¿no? Pero antes de las preguntas y antes de empezar, antes de empezar, primero él mencionaba algo sobre los gulags, ¿cierto? A nosotros los pobres diario nos condenan a gulags gigantes llamados barriadas, donde se parecen más campos de trabajo, y eso lo hacen los ricos. Ahora, de vuelta acá, que estamos en la Universidad Industrial de Santander, y que una de las características de la Universidad Industrial de Santander es la combatividad y la criticidad. Tenemos que denunciar un hecho, y es el hecho de que ayer la fuerza pública actuó con fuerza desmedida hacia los manifestantes. Tenemos compañeros con los ojos comprometidos por culpa de la arremetida del ESMAD. En ese sentido, tengo 3 preguntas puntuales para Gustavo Petro. La primera sería, ¿cuál sería la verdadera reforma a la policía, entendiendo que las universidades públicas, hasta que la sociedad no sea total y completamente diferente, vamos a seguir luchando por los derechos de los pueblos? Petro, este es para usted. Este es para usted. Bueno, no sé si continuar porque pues sí me parece un poco... Repita la pregunta ahorita. Donde sea, en cualquier continente, vamos dando batalla por un mundo que sea diferente. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, para continuar, la primera pregunta es esa: ¿cuál sería la real reforma a la fuerza pública? Entendiendo que los estudiantes somos de los sectores más atacados por su brutalidad. En segundo lugar, hemos escuchado mucho sobre la gratuidad de la educación, pero la gratuidad de la educación no es necesaria para una real cobertura de calidad. Por ejemplo, tenemos el problema acá en la Universidad Industrial de Santander con las residencias universitarias, de que más de 24.000 estudiantes son para poco más de 60 o 70, y solo para hombres. ¿Cuál sería el real compromiso de Gustavo Petro a la hora de asumir el bienestar universitario, no solo en la Universidad Industrial de Santander, sino en todo el país, en todas las universidades públicas del país? Porque de nada nos sirve tener matrícula cero si no tenemos dónde quedarnos ni con qué alimentarnos. Listo. Que respondan las primeras. Y la última, y para terminar, respecto a lo que está pasando en Arauca. Los medios nos dicen que es una guerra de mafias, pero nosotros sabemos que lo que está pasando en Arauca es una constante exterminación a los líderes y lideresas sociales. En ese sentido, ¿cuál es el real compromiso del programa de Gustavo Petro hacia los líderes y lideresas sociales, y en específico hacia la situación que está viviendo hoy el movimiento social en Arauca? Y pues ya no sé si los compañeros... Hacia las personas con discapacidad y sus cuidadoras familiares, Petro. Petro, a las personas con discapacidad y sus cuidadoras familiares. Hola Gustavo, fraternal salud. Lo que yo le destaco a usted
de todos los políticos, y eso se ve constantemente en los debates, es que usted tiene un plan de gobierno diseñado, un plan que abarca prácticamente a todos los sectores sociales. Sobre eso yo tengo 3 preguntas fundamentales. La primera, no sé si en el ejercicio de la política debe imperar el imperativo categórico o debe imperar algo tan práctico como es el maquiavelismo, ¿no? Y eso me refiero porque para nadie es un secreto, ¿sí?, que en Colombia no tiene éxito si, digamos, no se impulsa una maquinaria, o sea, no tiene una maquinaria de vida. Y las maquinarias son un poco controversiales en Colombia, a pensar, digamos, de que varios científicos como Max Weber destacan la importancia de las maquinarias dentro de la política, ¿no? Porque al fin y al cabo son las que mueven la democracia. Entonces quisiera saber, bajo su plan de gobierno, usted qué, o sea, si usted llegara a ser presidente, ¿qué imperaría? O sea, si el maquiavelismo o el imperativo categórico. Segundo, hay algo que en los debates todavía no se habla y es sumamente importante, y creo que usted es el único en proponerlo, y es la sociedad del conocimiento. Quisiera saber, la universidad pública, ¿qué función tiene dentro de esa sociedad del conocimiento y cómo lo espera lograr? Y tercero, estábamos hablando con César Pachor del problema de los TLCs, que eso tampoco se habla. Entonces yo quisiera saber cuál es su perspectiva desde los TLCs en pro de fortalecer el campo, ¿no? Que eso es lo que usted quiere, ¿no? Cambiar un proyecto extractivista a uno totalmente productivo. Ya, eso es todo. ¿Tú quieres otra? Pero si no, porque se me olvida el debate entre Maquiavelo y Kant, ni más ni menos. Bueno, es algo concreto. Primero que nada, buenos días a todos los presentes. Es una pregunta respecto a los ODS y la implementación de la transición a la economía circular. En caso de que usted fuese presidente, ¿qué postura o de qué manera financiaría la universidad para que se implemente, por ejemplo, esto de las huertas o, por ejemplo, el huerteo comunitario, y de qué manera usted pretende que la universidad tenga esa bandera y, bueno, lleve también esa lucha en cuanto a la soberanía alimentaria? ¿Qué propuesta tiene para eso? Toca contestar. El debate filosófico interesante, no sé si quepa y debería caber. Claro, dentro de la Debería caber en un debate electoral. Claro. Lo que pasa es que habría, y ahí hay una de las del arte del liderazgo político, es tratar de comunicar para que cualquier persona pueda entender. Eso no es fácil, yo no es que lo haya logrado, a veces no me entienden y a veces no comprendo. Yo no ligaría digamos, la percepción de un programa, la concepción, la articulación de un programa de gobierno exclusivamente a o Maquiavelo o Kant. No. Porque, digamos, respeto tu opinión, creo que hay otras formulaciones actuales que me llaman más la atención. De Maquiavelo me alejé desde niño casi. Me alejé desde niño. No, él no es marxista, lo ha leído. Un príncipe que usa el poder para instrumentar la sociedad de acuerdo a unos objetivos del príncipe, que pueden ser los del pueblo o no. Y un Hitler, por ejemplo, es que no, para no hablar de gobernantes colombianos, han instrumentalizado completamente al pueblo al punto que le hicieron aplaudir la muerte de los jóvenes. Eso es Maquiavelo. Maquiavelo no era malo. Maquiavelo era un analista de la política de su tiempo, pero nos deja esos mensajes de la realidad política. El maquiavelismo no es Maquiavelo, es usar la política y usar la sociedad como un instrumento para unos fines predeterminados del interés particular. Voy a poner un ejemplo. Todos aquí, supongo, yo también, he acompañado la lucha por el agua en el páramo de Santurbán contra la minería. Todos aquí sabemos qué significa eso. Pero no todos los que luchan por el agua tienen el mismo propósito.
Por ejemplo, si yo digo, ese agua que sale de ahí, que deberíamos defender es la estrella hídrica, no solo el páramo, porque el gobierno, y este es Maquiavelo, ahí el gobierno dijo, no, pues esta lucha la ganamos, piensan los del gobierno, porque el tema está en delimitar el páramo. Y entonces la minería queda 1 metro después del límite. Ya, entonces obviamente sacan el oro y se tiran el páramo, porque el problema no es una frontera. En cambio, si se habla de la estrella hídrica, pues estamos hablando del agua abajo, hasta llegar aquí y más allá. Pero ese agua cuando llega aquí, ¿qué pasa? Ese agua para fines humanos la tramita una empresa, la empresa de acueducto de Bucaramanga. En esto tengo experiencia. La empresa de acueducto de Bucaramanga ha sido privatizada de facto. Privatizada de facto, es decir, a la empresa de acueducto de Bucaramanga le han hecho lo mismo que hicieron a las empresas públicas de Medellín. Lo mismo. Y es que sin darse cuenta, sin acuerdo, sin ley, sin nada de eso, hacen una resolución interna y la junta directiva queda en manos de la gente más poderosa. En el caso de EPM, pues ya sabemos, ahí hay una pelea profunda, porque el grupo empresarial antioqueño se quedó con una empresa que es pública. Aquí los constructores, en Bucaramanga los constructores. Entonces esa lucha y ellos están por la defensa del agua, pero para sus negocios. Si nosotros proponemos, y sus negocios significan, por ejemplo, procesos de urbanización a veces absolutamente depredadores con el territorio aquí abajo. No me voy a meter en camisa de 11 varas, porque obviamente estos ya son temas de la autonomía municipal local. Nosotros estamos proponiendo el consumo mínimo de agua potable, que lo hicimos y aún sobrevive en Bogotá. El mínimo vital gratuito. ¿Por qué? Porque es un derecho. ¿Cómo no va a ser un derecho el agua? Si sin el agua no vivimos. Es lo mismo que el aire. Aquí no estamos hablando sino de cosas esenciales. Entonces fíjate, Maquiavelo es el que dice, uy, como el pueblo está luchando por el agua, yo voy a luchar por el agua, pero no se van a dar cuenta que es que yo voy a utilizar ese agua para hacer mis negocios de construcción. Como Vitalogy. Y en cambio, ese es Maquiavelo. En cambio, podríamos decir un imperativo categórico, el agua es un derecho, punto, no está para hacer negocios, sino está para vivir. Pero cuando yo digo el agua está para vivir, estoy construyendo no yo, porque esto viene de otros lados, una teoría filosófica, una filosofía de la vida, una política de la vida. Y aquí lo he repetido una y otra vez en entrevistas. No me encasillen en si soy de izquierda o derecha, porque eso pertenece al siglo XX, en donde indudablemente el mundo se movió entre las concepciones de la izquierda y los de la derecha, y hubo guerras enormes, pero el siglo XXI se está moviendo en otras coordenadas, que no es que suplanten esa vieja división, sino que la leen de otra manera, y es la política de la vida o la política de la muerte. Indudablemente, si nos juntamos, eso Foucault, que no nombraste, lo llamaba la biopolítica. Si nos juntamos en la defensa del agua arriba, que es la defensa del páramo, pero también de la estrella hídrica, yo les pediría, como los ambientalistas populares de Bucaramanga, que ya no hablemos tanto del páramo porque nos van a poner una trampa, sino más allá del páramo, de la estrella hídrica. Y entonces nos pasamos por la faja el tema de la delimitación, que es la trampa. La defensa de la estrella hídrica indudablemente junta a una sociedad que quiere una política de la vida, indudablemente, pero ahí dentro se mueve también, dentro de esos defensores del agua, un Maquiavelo.
un Maquiavelo. El agua es para depredar el territorio a partir de la construcción desaforada, sin respetar la dignidad humana. Entonces yo le añadiría el derecho al agua potable, le añadiría el tema de la potenciación de la agricultura, del relacionamiento nuevo con la naturaleza en términos de equilibrio. Si hay un consumo mínimo vital de agua potable en Bucaramanga y es parte de la política del pacto histórico, ningún otro candidato está hablando de eso. Entonces podemos decir que no es Maquiavelo, sino es Foucault, que es la política de la vida. Y me separo ya de esos autores europeos y venimos aquí. Es que el programa que estamos defendiendo es hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Ese es el programa que estamos defendiendo. Y eso tiene que ver indudablemente con el agua. Y eso tiene que ver indudablemente con el petróleo y el carbón. Y por eso ponía el tema al principio, porque Santander está cruzado por la gran discusión sobre el petróleo y el carbón que hay que desatar. Y eso tiene que ver con el sistema de salud. Y eso tiene que ver con el conocimiento, la educación y las preguntas del compañero que me antecedió. Indudablemente no es lo mismo gratuidad que calidad en la educación. Por eso colocamos las dos palabras. Es un sistema de educación superior gratuito. ¿Por qué tiene que ser gratuito? Porque el joven pobre tiene el derecho de estudiar. ¿Cómo si competimos? Tiene derecho de estudiar. Bueno, más en la UIS para que la gente tú pones, pague parto, que es un freífer que vale $1 millón. Tú estás poniendo un tema que entonces es pertinente. Y es que lo que han hecho del sistema educativo colombiano es un sistema de competencia. Mérito, le dice Fajardo a este tema de competencia. Entonces, supuestamente los y las más pilas logran el acceso a la universidad o a la universidad privada. Y la educación no es para los más y las más pilas, que no estoy en contra de eso, sino que la educación es para toda la juventud, porque es un derecho. Porque es un derecho. Y detrás de eso hay una concepción del ser humano. No, un ser humano para la competencia del productivismo. Si tú sabes esto, me sirves y te pago porque voy a aumentar mis ganancias. No. La educación sirve es para toda la sociedad, porque al final lo que hace una sociedad productiva, equitativa y rica es que toda la sociedad tenga conocimientos que son plurales. Entonces, digamos, la gratuidad tiene como función el que cualquier joven pueda estudiar, independientemente de su condición económica. La calidad, que es tu otra pregunta, pues no se forja con la gratuidad, se forja con el volumen de presupuesto que el Estado le entrega a la universidad. En algunos casos porque hay que tener laboratorio, en algunos casos porque hay que tener una cámara, los médicos tienen los cadáveres y eso tiene que refrigerarse y eso vale. En algunos casos porque los profesores tienen que ser educados y reeducados permanentemente. Esa es una experiencia también mía, personal, que si usted tiene 34,000 personas y le paga los estudios de posgrado a esos profesores de secundaria, 5,000 de 34,000 logramos, y se vuelven con doctorados, maestrías, etcétera, en universidades acreditadas. Entonces usted está elevando la capacidad educativa general del sistema, pero hay que meterle un billete, porque si usted le dice al profesor, pague usted, o si le dice al profesor, usted estudie, pero le voy pagando lo mismo, o sea que no vale la pena estudiar, que es más o menos el mensaje que se está entregando en Colombia. Si es que un profesor tiene ahí a duras penas que vivir por allí medio resistiendo, y el traqueto vecino se convierte en el héroe del barrio, ¿cierto? Porque esa es la realidad de nuestra sociedad hoy.
Entonces el traqueto, el héroe, y el profesor, la profesora aguantando hambre. Pues entonces el joven que ve eso, ahí ve los dos casos, ¿qué piensa? Que lo que vale la pena es el traqueto. Y eso no puede ser el mensaje. Ese es un mensaje en sí mismo pedagógico. Quien enseña, hombre o mujer, que cada vez son más las mujeres, quien enseña tiene que ser un factor, digamos, debe ser el rey de la sociedad. Quien enseña debe tener el puesto del sabio de nuestras sociedades antiguas. El traqueto no debe tener más puesto que la cárcel o una negociación pacífica para dejar de ser traqueto y entrar a una universidad, que también podemos posibilitarlo. Me preguntaba usted, ¿cuál es la primera tarea en relación a la fuerza pública? Que no he tocado ese tema y no me puedo extender mucho, pero la primera tarea respecto a la fuerza pública de Colombia, entre varias, es que todo soldado, todo agente policial, toda persona que por vocación quiera ingresar a la fuerza pública de Colombia, el Estado le garantiza su educación superior. Esa es la primera, ¿no? Abogados, antropólogos, psicólogos que se necesitan, médicos y médicas, etcétera. Digamos, la fuerza policial, la profesionalización de la fuerza pública, antes que nada, no es que solo vivan de su oficio, sino que su oficio esté bañado de la educación superior. Esa es la profesionalización de la fuerza pública. Bueno, muchachas y muchachos, muy amables, seguimos en caravana. Gracias por haberme escuchado. ¡Vive el próximo presidente de los colombianos, Gustavo Petro! ¡Vive el pacto histórico! ¡Viva la comunidad educativa! ¡Viva el pueblo colombiano! Se lo merece. Claro, claro. Si está hablando de inclusión, tiene que escuchar. ¡Que vivan las mujeres organizadas! ¡Vivan las mujeres cabeza de familia! Pero déjenos hablar.